Hola, mi amigo querido. Mira cómo pasa el tiempo volando. Ya estamos terminando el tercer trimestre de este año. Esta es la última lección del libro de Éxodo, el libro de la salvación, el libro de la redención. Y te habrás dado cuenta que nuestra vida en esta tierra es muy semejante a la vida de Israel en el desierto. Estamos peregrinando rumbo a nuestro hogar eterno. Esta es la lección número 13 para el 27 de septiembre del año 2025. El título de la lección es El Tabernáculo. Y el propósito de esta lección es mostrar que aunque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, Dios nunca estuvo feliz con esta situación. La iniciativa de reatar las relaciones con los seres humanos fue divina, no humana. Después del pecado, la reacción humana fue correr, huir, esconderse de Dios. Y la actitud del Padre fue buscar. Y desde aquel día hasta hoy, Dios continúa buscando al ser humano. No creas que tú tienes que hacer algo para salvarte. Es Dios que lo hizo todo y Dios te busca. A veces hoy tú te escondes en el árbol, vamos a decir, del trabajo. No tengo tiempo para nada. En el árbol de las responsabilidades humanas. Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. En fin, quiere decir, lo primero en tu vida tendría que ser Dios, pero muchas veces los seres humanos inventamos disculpas para escondernos de Dios. Y Dios busca al ser humano. Y cuando Dios le dio la orden a Israel de que le hicieran un santuario, es porque Él deseaba habitar con sus hijos, porque Él deseaba vivir en comunión con sus hijos. Ese es el propósito de la lección. Vamos a estudiar esta semana el capítulo 35 del libro de Éxodo. Aquí, y en el capítulo 35 y en el capítulo 36, se dan las instrucciones para la edificación del santuario. Y el capítulo 35, versículo 1 y 2, al comenzar las instrucciones para la edificación del santuario, Dios habla del sábado. Aparentemente no tiene nada que ver el santuario con el sábado. Aparentemente, pero tú vas a ver por qué. Dios, antes de decirle al pueblo cómo debía ser la estructura del santuario, cómo debían ser los materiales del santuario, cómo debía ser el trabajo de cada artesano del santuario, mira lo que dice. Leo Éxodo 35, versículos 1 y 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Pues está hablando del santuario, ¿no? Pero mira la primera orden. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Vamos a meditar en lo que Dios está diciendo aquí. Al dar la orden del santuario, lo primero que dice Dios es: trabajen toda la semana, pero el séptimo día es para mí. ¿Para qué están haciendo el santuario? Para recordar que yo quiero vivir con ustedes. ¿Y por qué tienen que guardar el sábado? Para recordar que yo soy el creador y quiero vivir con ustedes. Es por eso que nosotros los sábados vamos a la iglesia, le devolvemos a Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos la invitación de que Él quiere estar con nosotros y nosotros vamos a la iglesia para estar con Jesús, para alabar su nombre, para cantar gloria a su nombre. Quiere decir, si el santuario fue edificado por Israel para recordar a Israel que Dios quería vivir con el pueblo, Dios, al comenzar las instrucciones de la edificación del santuario, les recuerda que así como el santuario sirve para recordarles la presencia de Dios, el sábado también sirve para recordarles la presencia de Dios. Es por eso que lo más importante en la observancia del sábado no es no trabajar. ¿Por qué no trabajamos? No porque es prohibido trabajar, no porque sea pecado trabajar. ¿Por qué no trabajamos?
porque ese día se lo devolvemos a Dios. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él, para dedicarnos el día todo a las actividades de Él. El sábado no es simplemente para cruzarse de brazos. El sábado es para trabajar en el programa de salvación divino. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo de propósito milagros el día del sábado, para enseñarle a los judíos que el sábado no era para no trabajar apenas, sino que el sábado era para realizar las obras de salvación que el Señor quiere hacer con su pueblo. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Las ofrendas y el Espíritu. Pues tú sabes que mientras caminemos en este mundo, nada se hace sin dinero. A veces los cristianos, algunos cristianos, tienen yo diría la inocencia de decir, yo no me preocupo por el dinero porque Dios es mi Dios y Él va a suplir mis necesidades. No es verdad, querido. Es verdad que Dios está a tu lado, que nunca te va a desamparar. David dijo, he sido joven, ahora estoy viejo, y en toda mi vida nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. Quiere decir, Dios cuida de ti, pero que por eso el dinero no tiene importancia en tu vida, cuidado. Porque a la hora de pagar en el mercado, ¿cómo pagas si no tienes dinero? Cuando tienes que pagar la mensualidad del hijo en la escuela, ¿cómo pagas si no tienes dinero? ¿Cómo pagas la renta? Entonces el dinero es importante. El hecho de que estás en Cristo, de que vives con Cristo, no quiere decir que tienes que cruzarte de brazos esperando que el dinero caiga del cielo. Tienes que buscarlo. Por ejemplo, ahora se iba a construir el santo templo de Dios, el santuario. ¿Dios no podría haber hecho caer los materiales del cielo? Claro que sí, pero no lo hizo. Moisés le dijo al pueblo que ofrendasen, que diesen de su dinero, de sus talentos, en fin. Voy a leer el texto para que entiendas esto. Éxodo capítulo 35, versículos 4, 5, 6, 10 y 11. Leo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. No era orden de Moisés, era orden de Dios. Esto es lo que Jehová ha mandado. Leo el versículo 5, dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. En fin, tú ves que los israelitas deberían llevar lo que podían, lo que tenían. Hoy día cuando se construye un santuario para Dios, pues cada uno colabora con lo poco. El que tiene mucho, da mucho. El que tiene poco, da poco. Pero nadie puede decir, no, yo no tengo para ayudar, aunque sea un centavo. ¿Por qué? Porque estás dedicando tu corazón a Dios. No es el dinero, es tu corazón. Y te digo una cosa, Dios te puede multiplicar 100 veces lo que has hecho por Dios. Esta semana estuve viajando por el Perú y escuché la historia de un hombre que busca mineral para extraer oro y un día le robaron el camión entero con toda la carga, mucho dinero. Y él entró en pánico, en desesperación. Era mucho dinero, él tenía deudas que pagar. Pero se arrodilló y clamó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo encontrar ese camión. Yo te suplico, por favor, tú conoces mi realidad. Pero en ese momento estaban comenzando la construcción de un templo. ¿Y sabes lo que él dijo? Hizo un trato con Dios. Señor, mira, yo te pido, por favor, si tú haces que ese camión se encuentre, yo te dedico todo el contenido del camión para la edificación de tu santo templo. Y no se levantó de las rodillas cuando recibió la llamada telefónica diciendo que su camión había sido encontrado chocado en la carretera con toda la carga dentro de él. Y él me dijo,
Cuando comenzaron a hacer los análisis, ese material era rico en oro. Pero él humanamente comenzó a pensar, bueno, pero es mucho dinero. Pero le había prometido a Dios de rodillas. Y Dios había hecho el milagro. El camión se chocó ahí y él fue fiel a Dios, le devolvió a Dios lo que era de Dios. Y los siguientes materiales que extrajo de la mina le produjeron mucho más dinero. Quiere decir, Dios, tú le llevas un centavo, Dios te va a devolver multiplicado. Nunca tengas miedo cuando tienes que edificar un templo para Dios. Bueno, pero Dios no solo pidió materiales, Él pidió talentos, dones. Entonces sigo leyendo el texto. Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Quiere decir, el pueblo de Israel no solo llevó dinero, entregó sus talentos. El que sabía hacer algo lo hacía. El que sabía hacer otra cosa lo hacía. Cada uno con su habilidad, cada uno con su talento, cada uno con su don. El otro día estuve en la inauguración del templo de San Roque, allá en San Pablo, y fue una experiencia linda. Muchos colaboraron con recursos materiales, especialmente hubo ahí un hermano, una familia que colaboró con dinero para la edificación del templo. Pero lo interesante es que durante la semana previa a la inauguración, los hermanos pasaron a veces 4, 5, 6, 7 horas en la noche, en la madrugada, trabajando, limpiando, barriendo, arreglando. Eso es lo que Dios quiere, no es solo dinero. Claro que sin dinero no se puede edificar nada, pero es el corazón, es la voluntad de colocar todo en las manos de Dios, de trabajar para Dios. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio. El tabernáculo construido. Sabes que Dios dio detalles. Si tú lees todo el capítulo 35, vas a ver los detalles de Dios. Mira, esto va a ser así. Solo, por ejemplo, te voy a leer Éxodo 36, 20 al 22. Solo por ejemplo. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. ¿Por qué no fueron tablas de otra madera? ¿Por qué no fueron tablas de otra forma? ¿Por qué tenía la instrucción divina? Tiene que ser de madera de acacia derecha. Pues Dios se preocupa con los detalles. Sigo leyendo el texto. La longitud de cada tabla era de 10 codos. ¿Por qué no de 12, de 15? ¿Por qué tenía que ser 10? Y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Es interesante esto, querido. Esto es interesantísimo. Dios se preocupa con los detalles. Dios no es un Dios que a veces te da libertad para que hagas las cosas como quieras. Te da los detalles. Si tú humildemente y sabiamente respetas los detalles que Dios te ha establecido en su palabra, todo te va a ir bien. Pero tú eres libre de dejar esos detalles de lado. Pero las cosas no te van a salir como tú soñabas que salieran. Y después, cuando no salen bien, pues no te quejes, no llores, porque lo que está hecho ya está hecho. Ahora, en el santuario, Dios dio la orden de colocar muebles. Nuestro tema hoy no es los detalles del santuario, pero en el santuario había todo un ceremonial y los muebles estaban preparados para mostrar básicamente lo siguiente. En primer lugar, que Dios aborrece el pecado y que no quiere saber nada de pecado. Dios no aborrece al pecador, Dios aborrece el pecado. En segundo lugar, el santuario debería mostrar que Dios salva a las personas que, aunque han pecado, con sinceridad se arrepienten de su pecado, sienten dolor por lo que han hecho. En tercer lugar, en el santuario vemos el destino de los rebeldes, de los malvados, de los que no aceptan la gracia salvadora de Cristo. Y en cuarto lugar, Dios
a través de las ceremonias del santuario, nos asegura el destino glorioso que le espera a los hijos obedientes de Dios. Vamos a la cuarta parte del estudio, la presencia de Dios en el tabernáculo. Ya dijimos que Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario fue enseñarle a Israel que Dios los amaba, que Dios no quería vivir lejos de ellos, que Dios quería estar con ellos. Mientras que el pecado nos lleva lejos de Dios, Dios busca al ser humano y persiste en la idea de estar con el ser humano. Solo que hay un problema. Dios no puede entrar en la vida del hombre por la fuerza. Él toca la puerta. Si le dejas entrar, Él entra. Dios le pidió a Israel, hágame un santuario. Si el pueblo de Israel no quería hacer, no hubiera hecho. Dios no hubiera estado con ellos. Entonces, Dios te está llamando en este momento. Está tocando la puerta de tu corazón. Dios te ama. Tú eres precioso para Él, pero Dios no puede entrar en tu vida por la fuerza. A veces la vida nos golpea tan fuerte que ya quedamos extenuados en el suelo, sin fuerzas, y ahí nos acordamos de la presencia de Dios, del amor de Dios, y ahí clamamos. Y qué bueno es Dios que siempre viene corriendo en nuestro auxilio. Jesús habitó con la humanidad. Esta es la quinta parte del estudio. Es que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para vivir entre los hombres. Dios pidió que le hagan un santuario en Israel. ¿Para qué? Para habitar con Israel. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿de qué verbo? El Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el texto. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú sabes que la palabra original para habitó entre nosotros es tabernaculó entre nosotros. Quiere decir, el verbo, el Señor Jesucristo, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero ahora vamos a Apocalipsis 21:3. Y es interesante este texto. Mira lo que dice. He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Por qué no habrá templo en el cielo? Porque el tabernáculo, que es el propio Señor Jesucristo, estará con nosotros. Seremos su pueblo. Él será nuestro. Nosotros seremos de Él. Viviremos con Él eternamente. Ahora mira, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para vivir una vida de comunión permanente. Entró el diablo, quebró la comunión. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Dios busca al ser humano, y en Israel, para ilustrar esa búsqueda, le dijo, hagan un santuario, yo voy a vivir con ustedes. Y ahora Juan dice, y ese Dios se hizo carne para estar con nosotros. Mira cómo Dios busca y busca y busca al ser humano. Y en el cielo ya no tendremos templo, porque el propio santuario hecho carne estará con nosotros y seremos su pueblo y viviremos con Él eternamente. Ahora, querido, esto no es opinión humana. Esto no te lo estoy diciendo yo de mi cabeza. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Tú ves cómo constantemente leo el texto bíblico, para que tú tengas la seguridad de que no es un ser humano que te está hablando, es la palabra de Dios. Yo apenas te estoy explicando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no olvides de estudiar tu lección de la escuela sabática, porque ahí vienen muchos otros detalles que en este comentario de 20 minutos yo no puedo dar. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo de Dios. Dios te ama. Respétalo, reveréncialo. Camina en sus caminos. Todo te va a ir bien. Y si un día fallas, vuelve los ojos a Dios y Él te va a abrazar y te va a dar una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga ricamente. Chao.